Bendito, grandioso, alabado sea nuestro Padre, a todo su pueblo, a todos sus hijos, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos están permitiendo un bendito día más de bendición, un bendito día más de tener el tercer cielo abierto, su puerta, de donde los que venimos con hambre y sed de justicia sabemos que únicamente el Padre y nuestro Señor Jesucristo nos pueden dar lo que necesitamos día con día para este bendito camino, mientras estemos alejados de la ciudadanía, y mantener con esta esperanza viva al rescate y la llegada de nuestro Señor Jesucristo con esta verdad. Bendito hermano y bendita hermana, yo antes de abrir su bendita palabra, siempre oro, pido para que Dios me permita tener el privilegio de ser un expositor de la verdad, que me guarde de torcer una bendita palabra, o que me guarde de inventar y de profetizar con adivinanza, porque yo sé que el mal es para mí, no para usted, porque a usted lo puede mandar Dios a otro lado, pero el mal y la maldición es para mí, y sí, ¿por qué no? También para los que se dejan engañar. Así que con ese temor vengo pidiéndole a Dios en este día que me permita ser un instrumento orado también para que todos los que Dios permita escuchar esta bendita enseñanza llegue hasta sus corazones. Podamos tener discernimiento y comprensión de este bendito camino. He orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Por todos los que Dios tenga predestinados para el llamamiento celestial el día de mañana, para encontrar esta bendita palabra. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos, bendito hermano y bendita hermana, con la enseñanza número 78 del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 23. Vuelvo a repetir, San Mateo 27, capítulo 27, versículo 23. Ayer, en el 22, aprendimos que Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo, todos dijeron: sea crucificado. Y recuerde, bendito hermano, la palabra Jesús en hebreo o en el griego traducido al latín significa Salvador. Así que lo verdadero está así. ¿Qué pues haré del Salvador? Llamado el ungido, el Cristo. Y recuerde que los judíos tenían el conocimiento de que venía un Salvador. Pero también lo que hemos aprendido, bendito hermano y bendita hermana, es que los que estaban con temor, que los que no practicaban el pecado, que los que creyeron en la palabra de verdad, pudieron ver al Salvador. Pudieron ver que este era el Hijo de Dios. Y los otros, por su pecado, por su dureza, hasta el día de hoy les queda el mismo velo, sin poder discernir y ver que Cristo Jesús va a venir, pero a destruir, no a salvar. Así también, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza que hemos venido aprendiendo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es que todo aquel que ha sido llamado y ha entrado por la puerta del redil y se llama pueblo de Dios, pero que toma sin temor y con pecado este camino, tiene un velo. No puede
ver al verdadero Cristo. No puede ver la verdadera verdad. Y recordemos, veíamos algo muy importante. Suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo. Yo espero que las enseñanzas que están en la bendita palabra y que provienen de Dios, las meditemos porque están vivas. Y hoy sigue sucediendo esto. Se ha crucificado, gritaban, se ha crucificado. Y el gobernador, Pilato, gobernador, les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte, diciendo, crucificado, crucifiquele. Ya le dije ayer, bendito hermano y bendita hermana, y me adelanté, precisamente para tener una plataforma de lo que es la crucifixión, de lo que es la cruz y de lo que significa también para nosotros hoy, como el pacto que Dios trajo por medio de Cristo Jesús. Y recuerde, como primogénito de todo, Cristo, el primero de todo, el autor y consumador de la fe. Si Cristo Jesús nos pide que carguemos con nuestra cruz, si Cristo Jesús nos pide que estemos crucificados juntamente con Él, es porque Él nos puso el ejemplo, porque esta es la única manera de poder llevar salvación. Es la única manera y es el último camino de poder estar algún día con el Padre. Y recordemos, para muchos es locura el tema de la cruz. Pero para los que creen, es poder de Dios. Bien, dice, viendo Pilato en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Fíjese bien lo que está diciendo. Como ayer le decía, más un gentil que no tenía conocimiento y que sabía que lo entregaban por envidia y que no encontraba en la ley de Roma ningún delito para un castigo. Y recordemos también que su esposa tuvo un sueño de Dios, claro, y le dijo y le advirtió a Pilato, nada tengas que ver tú. ¿Por qué? Porque este era gentil, porque Dios vino por los gentiles. Después, todos estos tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, entonces les llegó el Evangelio a romanos, a griegos, a Europa, a nosotros, pero todavía no era el tiempo. Así que el primer pueblo fue el que lo entregó, no Pilato, fue el que lo entregó y después él se lava las manos, ¿verdad? Para decir, fíjense, en delante del pueblo todavía lo que Dios mandó. A ver, se abrían los ojos, aunque ya estaba escrito que tenía que ser crucificado, más bien como enseñanza para nosotros. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Yo no doy la orden. Si ustedes lo quieren crucificar, yo no me voy a interponer, pero yo no voy a dar la orden. Y respondiendo todo el pueblo, dijo así, fíjese nada más, la falta de temor, la ignorancia, la locura en que estaban ya, ¿verdad? Diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todos los que traspasaron a Cristo Jesús, empezando por el primer pueblo, la venganza de Dios ya no tarda. La venganza de Dios a los que no se arrepintieron. Y también hacer vana la cruz, el sacrificio de Cristo Jesús, es que si yo fui llamado para participar del amor de Dios, del amor de Cristo y de su sacrificio voluntario como ofrenda, y que yo sé que su sangre y su muerte me limpió, más bien, primeramente con su muerte me dio vida cuando yo estaba muerto, y Él con su muerte me dio vida, y luego con su sangre, con su vida, me limpió todos mis pecados. Imagínense
que si Dios hizo esto y Cristo Jesús hizo esto, y luego yo vaya a ensuciarme otra vez, estoy teniendo una sangre inocente por inmunda también. Y el derramamiento que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para limpiarme y luego ir a revolcarme como el cerdo o como el perro, estoy crucificando, o más bien hice vana, así lo dice la palabra, hice vano el amor, el plan divino, hice vano el sacrificio, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted dígame, si Dios no es un Dios justo, que tenga un lago de fuego y tenga un juicio, para callar la boca a todos aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Entonces, dice la bendita palabra, ¿verdad? Que si al primer pueblo, así lo dice literalmente, que hacia el primer pueblo, siendo las ramas originales, las desgajó con ira para injertar otras ramas que no éramos del olivo, y que si no perdonó al primer pueblo, ¿cuánto más castigo pensaréis al que despreciare y tuviere por inmunda la sangre de Cristo Jesús? Sobre todo, bendito hermano, inocente es sin pecado, justo. Acuérdense que yo le hablaba de lo que es inocencia, de lo que es inocente. Y lo vuelvo a repetir. Un niño de 3 años es inocente al secuestro, a las violaciones, al sexo. Inocente es que no tiene conocimiento de esas cosas. Al odio, a la avaricia, un niño desconoce todo eso. De igual manera, alguien que no está en el mundo, alguien que no está en la mesa del diablo, alguien que no es homicida, alguien que no es ladrón, alguien que no tiene el fruto de la carne, es inocente y desconoce esas cosas. Jesús nunca participó de la maldad, nunca participó de ese camino. Él tenía conocimiento del mal, mas no lo practicaba. Entonces Pilato, y esto lo dejó plasmado Dios como una enseñanza. Inocente soy yo de la sangre de este justo, porque justo también es inocente, sin pecado. Y inocente también es maldad. Esta maldad yo no participo, soy inocente. Y justo también es que Cristo Jesús era inocente a la maldad. Justo que no practicó el pecado. Justo que estuvo separado totalmente de la maldad. Allá, ustedes. Porque Jesús tanto era justo como en la ley de Roma, como en esta que desconocía Pilato. Porque Pilato no conocía a fondo los mandamientos y la ley que se practicaban. Entonces, más que nada lo está diciendo que el gobernador no encontraba ninguna prueba para sentenciarlo. Y respondiendo todo el pueblo, fíjese bien, su sangre sea sobre nosotros, su sangre inocente, su sangre justa. Ellos mismos se están condenando. Y sobre nuestros hijos. Porque precisamente todos aquellos que participaron y no se arrepintieron después, hasta el día de hoy, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel terrenal, el de la circuncisión del prepucio, es muchísimo. Y usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, en qué situación están. Y después, el lago de fuego. Todavía, proféticamente, el Dios de amor, el Dios compasivo, todavía les va a dar oportunidad después del arrebatamiento de escoger a 144,000 de ellos y a escoger por otro medio también instrumentos para evangelizar y que se arrepientan antes de la gran tribulación. Van a tener 3 años y medio para poderse arrepentir. Pero por lo pronto ya van más de 2,000 años, que han muerto muchos, que no se arrepintieron y van a ser levantados para el lago de fuego. Bueno,
Entonces, bendito no sea su sangre sobre nosotros. Y aquí están acarreando un juicio, porque Cristo Jesús nos va a pedir cuentas de su sangre y de la sangre de cada justo. Entonces les soltó a Barrabás, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, también el día de hoy, ¿verdad? En la mayoría de las congregaciones está suelto Satanás. Dicen, viva esta congregación y muera la que está crucificada, muera la que está fuera del mundo, muera estos insensatos, estos locos que están en ese camino, mueran y suelten al ladrón, suelten a las congregaciones que son ladrones y homicidas. Entonces le soltó a Barrabás y, así, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, Jesús fue azotado, bendito hermano y bendita hermana, para empezar su crucifixión. De igual manera, quiero decirle, concordando esta bendita palabra, Jesús dijo, ejemplo les he dado, el que no me sigue no va a entrar al reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la hallará. Tomen su cruz, síganme todos los días. Y dice la bendita palabra, si el mundo a mí me aborreció, siendo el Señor y el amo, conste que se los digo. A ustedes, todo el que quiera tomar su cruz, también va a padecer. También lo van a aborrecer. Entonces, simbólicamente el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, físicamente Jesús fue azotado con un látigo. Y ya le dije yo que Cristo Jesús fue descarnado con esos azotes. ¿Por qué? Aquí en la bendita palabra se encuentra todo, en toda la bendita palabra que concuerda. En el Antiguo Testamento nos da la enseñanza en Salmos 22, que a Jesús se le podían contar todos los huesos de la carne. Y los que tienen el don de la ciencia de escudriñar la historia de los instrumentos que se utilizaban muchas veces para azotar a criminales, se azotaba con una bola con picos, ¿verdad? Y a la hora de dar, desgarraba toda la carne. Entonces, después de que fue golpeado toda la noche, ¿sí? Fue soltado el ladrón y fue azotado Cristo Jesús y le entregó para ser crucificado una vez que fue azotado. Ahora, ¿qué significa, bendito hermano y bendita hermana, el ser azotado el día de hoy? Con simbolismos, porque todo tiene simbolismos. Y le voy a concordar con parábolas para que podamos nosotros entender el por qué Dios permitió, por qué no lo mataron y lo decapitaron, por qué tuvo que tener tanto sufrimiento, por qué pues simplemente no lo decapitaron o lo mataron con una muerte instantánea, por qué tanto sufrimiento, qué simbolismo tiene todo. Sí, mire, bendito hermano y bendita hermana, todos los que estamos en este camino y los que hemos sido llamados, vamos a padecer en la carne por ya no ser de la carne. Vamos a padecer enemistades, vamos a perder familia, vamos a perder amigos. Y ese es un padecimiento, los que hemos padecido y terminado con los deseos de la carne y hemos golpeado nuestro cuerpo simbólicamente para ponerlo en servidumbre y podemos gobernar todos los deseos de nuestra carne. Los de afuera nos insultan. Los de afuera, por estar, recibimos maltrato. Físicamente no, espiritualmente el día de hoy. Y también muchos físicamente, porque también Pablo, también los primeros cristianos y aún todavía en algunos lugares, físicamente también los siguen matando, los siguen persiguiendo, los siguen torturando también. Ahora, acomodando lo espiritual a lo espiritual, les recuerdo una parábola. Lázaro y el rico. Lázaro representa
la iglesia de Barrabás, la iglesia de los ladrones, la iglesia del libertinaje, la iglesia que dijo, fuera con Cristo y suelten a Barrabás. El mendigo representa el que tomó su cruz, juntamente con Cristo, que estaba lleno de llagas. Ahí está, lleno de llagas. Que venían los perros y le lambían. Y que deseaba las migajas que caían de la mesa del rico. Ahí está también, bendito hermano, para poder concordar y para que lo que Dios me permite enseñar, podamos encontrarle el verdadero simbolismo de este bendito camino. Porque el que ha padecido en la carne ha acabado con el pecado. No importa que nos maltraten, que nos digan, ya dijo Cristo, el mundo los va a aborrecer. A muchos van a matar, a muchos van a encarcelar, conste que se los digo, dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Por seguir en este camino. Bueno, entonces, lo azotaron a Jesús y le entregó para ser crucificado. Ya hablamos de la crucifixión, de la cruz. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Fueron a entregar a Jesús al sumo sacerdote, al patio, al pretorio, a su casa, de donde había sido torturado. Ahí mismo lo llevaron para ser entregado y para que lo crucificaran, ¿verdad? Pero no dando la orden Pilato, sino Pilato dijo, háganlo, pero que sea sobre ustedes. Nada más, acuérdense que no podían hacer nada si no había un permiso del gobierno, eso ya lo expliqué yo en enseñanzas pasadas, del gobierno romano. Y ya le dije el por qué los gobernadores le daban al pueblo lo que pedía, porque eso les ha de haber costado también muchísimo dinero. Bueno, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio para entregarlo a los sumos sacerdotes. Por eso la bendita palabra dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y su misma casa la entregó, no los soldados. Ellos nada más fueron a entregarlos a los sumos sacerdotes. Como también dice en el libro de los Hechos, en el primer discurso que Pedro da, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, a más de 3,000 judíos, les dice, ustedes crucificaron al autor y consumador de la fe, ustedes. Tanto que dice la palabra que se compugieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Y eso viene en el libro de los Hechos, Y les dijo, bautícense cada uno de ustedes y arrepiéntanse. Porque también aprovecho para enseñar la misericordia y el perdón de Dios al primer pueblo, que aún después que fueron un instrumento para decir suelten a Barrabás, los que hicieron frutos dignos de arrepentimiento y creyeron, fueron salvos. Pero los que no, aún para sus hijos y para todas las generaciones, sigue la maldición. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de impíos, de los sumos sacerdotes. Y ahí entra la bendita palabra en donde proféticamente también dice, Señor, me han rodeado toros de Basán, me han rodeado toros de Basán. El toro simbólicamente representa un animal agresivo. Siempre los animales pueden representar los hijos de Dios o los hijos del diablo. Me han rodeado toros de Basán, Señor, toros salvajes. Y ahí está, se reunieron alrededor de él toda la compañía. Y, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Ahora, muy importante, bendito hermano, ¿por qué lo desnudaron? O sea, hay que meditar, porque la bendita palabra nos dice en Josué 1:8. Meditar en este libro de la ley. Todo tiene enseñanza. Pero ¿sabe qué? Sí quiero decirle que los sellos los quita Dios y le da la revelación a los que se lo merecen, hermano. No a los que leen, no, sino a los justos
y que tienen hambre y sed de justicia también. Entonces, ¿hoy a qué se dedica la iglesia de Barrabás? ¿A qué se dedican los hipócritas? A desnudar el cuerpo de Cristo. La palabra desnudar simbólicamente es tratar de quitar la presencia de Dios dentro de nuestras vidas. Y solamente eso es con pecado, remontándonos a la enseñanza de Génesis. Cuando estaban desnudos Adán y Eva, ¿qué les dijo Dios? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que yo les mandé que no comieran? Porque solamente de esa manera pueden ser desnudados. De igual manera, el contactar al Espíritu Santo, el apagar el fuego. Y le voy a decir por qué los simbolismos, por qué quedar desnudo. Mire, un violador, si ve a una mujer sola, guapa, hermosa, joven, doncella, desnuda, en un lugar solitario, ¿qué cree que haga el violador? Porque estoy dando los razonamientos de los ejemplos y los simbolismos que pone Dios. Por lógica, va a abusar, la va a violar. De igual manera, Satanás es un violador, espiritualmente hablando. A mí la ropa, la presencia de Dios, me protege del adversario, de los demonios. Y estar con Cristo y estar en un rebaño es como una persona y hay un violador en una ciudad donde hay muchas personas alrededor, juntas y vestidas, el violador no puede hacer nada. Por eso, cuando peco, la ovejita queda descarriada, queda apartada del rebaño y luego desnuda, pues ahí tiene Satanás todo para poderme violar. Y violarme es llevarme a fornicar, llevarme a adulterar al mundo, regresarme a un estado de carne como el que estaba antes de conocer a Cristo Jesús y abusar de mi cuerpo, llevándome cautivo al mundo. Todo es simbólico. Ahora, esto es lo que quieren hacer, ¿verdad? Claro que Jesús no fue desnudo físicamente, no pudieron quitarle el Espíritu Santo. Estos son simbolismos. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, porque de igual manera, la vestimenta que nos dio Dios y la vestimenta que viene en el Antiguo Testamento, que también le dio a los sacerdotes, representa el manto y la túnica una vestimenta de una consagración a Dios, porque los que Dios escogió en el Antiguo Testamento de la tribu de Leví para ser sus sacerdotes, no les heredó tierras, no les heredó trabajo. A ellos los escogió y los repartió en toda la tierra heredada, que era de Canaán y que hoy se conoce como la tierra de Israel. Los repartió entre las tribus que habían recibido la heredad para que tuvieran una enseñanza, para que tuvieran una ley y para que hicieran las ordenanzas y los cultos establecidos en el primer pacto. Y los sacerdotes únicamente se dedicaban a eso, no a otra obra. Entonces, eso representa la vestimenta que hoy también Cristo Jesús nos da cuando alcanzamos, cuando terminamos un discipulado, cuando alcanzamos la estatura del varón perfecto. Él nos pone la llenura del Espíritu Santo que representa una consagración, porque aquí la palabra escarlata es rojo. Y recuerde que en Apocalipsis habla del dragón. Escarlata también usa ese color. Acuérdese, bendito hermano, que en la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser aprendido, vimos una enseñanza a los que van dando un seguimiento de lo que significa la copa y beber la sangre de Cristo Jesús. Y también aprovechó Dios conmigo para dar la enseñanza de que también el rey de aquí abajo tiene una copa y también tiene un vino. Así que o estamos vestidos y consagrados para Dios, o bien estas iglesias nos enseñan y nos ponen un ropaje
para consagrar nuestras vidas al mundo. Porque el tomar la copa, la sangre representa la vida, el alma. Y así me dijo Cristo Jesús, yo di la vida para que ustedes también la ofrenden, para que me den sus vidas voluntariamente. Pero Satanás quiere desnudarnos, porque solamente con la presencia de Dios puedo ir a la cruz, puedo consagrar mi vida a Cristo, puedo estar muerto al mundo. Entonces, lo primero que hace es desnudarme, porque por obras no voy a poder ir a la cruz. Y luego me da su copa para llevarme a las obras infructuosas que me dan a cambio riquezas, fama y poder. Todo tiene simbolismo, hermano. Mire, no crea que lo que Dios nos deja plasmado es nada más leerlo sin meditarlo, sin pedirle a Dios. Y recuerde, esto tiene concordancia, con muchos ejemplos bíblicos. La copa del diablo, el quitarnos la presencia, el estar desnudo. Ya le he dicho, usted quiere y tiene alguna duda para que yo amplíe cualquier enseñanza que Dios me permite en cada versículo, y usted duda, hermano, antes de pecar, antes de burlarse de Dios, porque yo no soy, hable, sea manso, y con mucho gusto abrimos la Biblia, si usted es manso para oír. Y una vez que escuche, yo lo escucho a usted. O bien, primero lo escucho. Y yo voy a ser humilde para escucharlo, con la condición de que usted también después escuche y que la gloria sea para el Señor. Bueno, entonces se reunieron y desnudando le echaron encima un manto escarlata. Ahora, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincado la rodilla delante de él, le encarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Explico, en este versículo 29 tiene muchísima enseñanza. ¿Qué significa la corona de espinas entretejida? Entretejida. Mire, hermano, y lo voy a decir con citas bíblicas, para que usted sepa lo que significa. La palabra nos enseña que todos los que somos llamados bíblicamente tenemos las bendiciones del cielo, que es la lluvia, para poder dar un fruto. Pero también dice que todos los que fueron llamados por el pecado no recibieron la lluvia y en vez de dar frutos dieron abrojos y espinos. Hablando con simbolismos. Porque en Hebreos también dice que la lluvia, que muchas veces bebe la tierra, es para dar un fruto, que mucha tierra que bebe el agua es para dar un fruto que sirve y otra para dar abrojos y cardos. Y no nada más, le estoy diciendo con una cita bíblica, hay muchísimas en el Antiguo Testamento. De hecho, usted recordará, ¿verdad? Cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento a Moisés, en una zarza de desierto seca. Y ya profetizando Dios, que venía por un pueblo que estábamos en el desierto, seco, que no dábamos fruto, y que venía Dios y su presencia, para darnos vida, profetizando. Entonces, hay muchas citas bíblicas en donde nos enseña que sin Dios no podemos dar un fruto, que somos silvestres, que somos hierba, que somos cizaña, pero usa la palabra espinos y cardos. Espinos y cardos. Ahora, cuando yo, si soy un siervo que esté guardando el pacto, doy un fruto. Y el árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno no puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que si yo peco y practico el pecado y no me arrepiento y me quita Dios su presencia, ya no puedo dar un fruto, ya no tengo la lluvia. Entonces
voy a ser un espino que voy a dedicarme, fíjese bien, a herir la cabeza de Cristo Jesús. Porque la cabeza de Cristo Jesús es la iglesia. Así lo dice la palabra, que Dios ha puesto a Cristo por cabeza. Pero ¿cuántos hay que están en contra de lo que predica Cristo? ¿Cuántos hay aquí? Usted vea, los que han dado un seguimiento. ¿Cuántos? De repente baja, de repente sube, de repente baja, de repente hay nuevos suscriptores, de repente hay gente nueva y la gente que empezó ya ni escucha. ¿Por qué? Yo hablo únicamente con la palabra. Yo no hablo, yo soy un instrumento. Cristo Jesús es la cabeza. ¿Y cuántos? ¿Cuántos dicen? No es cierto. Tú eres esa palabra, legalista, hipócrita, demonio a detener. ¿Cómo tú eres esta palabra? ¿Cómo que tome su cruz? ¿Cómo que deje el mundo? ¿Cómo que somos peregrinos? ¿Cómo que somos extranjeros? Ah, bueno, eso lo vino a traer la cabeza. Ahora, ¿qué quieren? Herir a la cabeza. No a mí no, a la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces, todos los impíos que no dan un fruto son los que están en contra, como dice también en el Nuevo Testamento. Pero por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Ahí está. Eso es herir. Así lo dijo Pablo, pero por ahí hay muchos. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, las profecías en estos tiempos. Pero vendrán tiempos peligrosos, cuando se amontonarán maestros a enseñar según las concupiscencias de cada uno y a rascar el oído. ¿Qué pasa cuando uno llega con la verdad? Ah, son espinos que dicen, no es cierto, ese no es el camino, Dios es amor, vino por pecadores, si puedes hacer, y hieren la cabeza porque no tienen un fruto, porque no tienen agua. Eso es la corona de espinos y la ponen los impíos, los inicuos. Entretejida, porque entretejida significa que son uno también ellos. Hay dos pueblos, uno que es del diablo, que está unido, y otro que es de Dios. Recuerde que los escribas, los fariseos y los saduceos se unían para echarle mano a Cristo Jesús. Estaban entretejidos. Como también hoy, no importa la denominación, si sea que pentecostal, que bautista, que eso no existe ni es bíblico. No es bíblico. De eso no habló nunca Cristo, no está en la Biblia. Han sacado eso que bautistas porque se bautizan, que pentecostales porque recibieron el Espíritu, etc. O sea, han sacado razonamientos propios. Pero cuando se trata de ir en contra de la cruz, también están entretejidos. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, eso es lo que significa, ¿verdad? Una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, la caña. ¿Qué representa la caña? Desde el Antiguo Testamento vamos a remontarnos con citas bíblicas para poder entender y profundizar qué significa el báculo o la caña. Pero escrita es como báculo. Y vamos a ver qué es una caña. Vamos a remontarnos desde Job, el hijo de el hermano de Saúl. Y cuando iba de camino con Labán, con su pariente, ¿qué pasó? Yendo en el camino, tuvo un sueño, una visión donde peleó con un ángel toda la noche. Y el ángel le hirió en el muslo. Y entonces este varón desde entonces utilizó un báculo porque quedó cojo. Todo con profecías, todo con enseñanzas. El muslo de la pierna representa el músculo más fuerte del cuerpo humano. De hecho, más fuerte que los bíceps, las tríceps. Unas piernas son más fuertes que un brazo. Usted echa fuercitas con un hombre de su estatura y de su complexión, ¿verdad? Que tenga un brazo fuerte y usted una pierna fuerte y la pierna es más fuerte. Todo con simbolismos.
Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que a mis fuerzas, por el querer yo y decirle a Dios que le voy a ser fiel, no voy a poder. Y que mi fuerza, Dios la hiere y me humilla para decirme, no te apoyes en tu fuerza. Yo te voy a dar un báculo. Que el báculo represente el Espíritu Santo para que lo cojo no se salga del camino. Del camino que Cristo Jesús nos ha traído. Por eso en el Antiguo Testamento, todos los pastores, incluyendo a Moisés, y todos los pastores traían un báculo, sobre todo cuando estaban en lugares de peñas, en lugares resbalosos, para apoyarse y no cansarse, y no desmayar. Ya profetizando Dios su bendita presencia. También vemos en el libro de Esther, con Asuero, un cayado, un báculo que le extiende a la reina Esther. Entonces, de hecho el Papa es una burla. Si se fija, trae una caña cascada. Ahorita le voy a explicar lo que es la caña. No trae un báculo. Saca todo un palo negro y aún una cruz con un cadáver ahí crucificado. Y luego lo saca del lado izquierdo. Así lo saca con una burla. Todo tiene herejías, todo tiene simbolismos. Yo no voy a señalar a alguien que nunca fue bautizado. Estoy poniendo ejemplos nada más para que usted vaya atando cabos de lo que significa que le entregaron una caña cascada porque representa la presencia de Dios. Ahora, una caña, a comparación de un báculo, que un báculo era fuerte, gordo y fuerte. Una caña es también como nos lo declara en el Nuevo Testamento y lo vimos en San Mateo. Una profecía que dice así: ¿a quién ha salido a ver al desierto? ¿A una caña cascada sacudida por el viento? ¿Se acuerdan? Ahí está, ¿eh? Y habla de Juan el Bautista. Cuando Dios está profetizando de un profeta fuerte, de un profeta que no se dejó mover. Por eso dice, ¿a quién salieron a ver? ¿A una caña cascada por el viento o a una caña? En el Nilo se daba una especie de caña como la que nosotros conocemos de dulce, pero no era comestible, ¿sí? Que esa caña, cuando uno se quería apoyar, se rompía, no servía, sobre todo cuando se secaba, porque se secaba inmediatamente, se rompía para caerse. Entonces, eso representa una burla para decir, lo que tú tienes no es de Dios, es una caña cascada. No te reconocemos como el Hijo de Dios. Y de igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, hoy, a los verdaderos, que somos el cuerpo de Cristo, también dicen que tenemos temor, que no estamos en la verdad, que no tenemos una cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y una caña en su mano derecha. Ahora, e hincados pasaban y se hincaban con una rodilla, ¿sí? Delante de él y le escarnecían, diciendo. La palabra escarnecer es se burlaban, diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Burlándose. Como también nosotros, como dicen Hebreos, somos espectáculo, somos diversión. Así lo dicen Hebreos, de los que padecieron, de los que fueron perseguidos, como burlas. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Con la caña cascada. Y bueno, y ya sabe lo que es la cabeza. Porque ¿qué es golpear hoy la cabeza? ¿Qué es? Ya vimos sobre la corona de espinas. También, golpear la cabeza, el día de hoy a un impío, cuando con la Biblia se le enseña versículo con versículo y se le concuerda una enseñanza, golpear la cabeza es decir, no es cierto, eso no es de Dios. Y en sus razonamientos quedar ellos mismos entenebrecidos. Y no reconocer el poder de Dios que vino con la presencia y no con un báculo de caña. Bueno,
Después de haberle escarnecido, después de que se burlaron de él, le quitaron el manto escarlata que le habían puesto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Por qué cree, bendito hermano, que no permitió Dios que fuese con ese manto escarlata? ¿Por qué cree? ¿Qué cree que represente? ¿Por qué cree que en el corazón de ellos puso Dios? Porque todo lo que permitió Dios es como una enseñanza para nosotros el día de hoy. ¿Por qué cree que Dios permitió que le pusieran sus vestimentas? ¿Qué dijimos que era la vestimenta? Cristo Jesús tenía una túnica que dejó perplejos a los romanos. Cuando Jesús murió, ¿qué es lo que vamos a ver? Echaron suertes por su túnica, teniendo mucha enseñanza la túnica y el manto. Remontándonos desde el Antiguo Testamento, me voy a adelantar a una profecía de su túnica. En los tiempos de José el Soñador, profetizando en toda esa historia de José el Soñador, la crucifixión y la oposición que iba a tener nuestro Señor Jesús. Ya desde Génesis profetizaba Dios esto. ¿Qué pasó con sus 10 hermanos? No digo los 11 porque tuvo uno más chico, que fue Benjamín. Pero ¿qué pasó con los otros 10 que eran más grandes que José? Que eran pastores, pero que le robaban a su padre las ovejas, comerciaban y las trasquilaban. Y José iba y los denunciaba. Y sus hermanos rechinaban dientes. Hasta que lo aprendieron. Ay, también, por José, por ser un hijo íntegro, a su padre Jacob, Israel, ¿verdad? Por ser un hijo íntegro y no los otros 10, su padre le hizo una túnica hermosa de colores, de una sola mano, dice la palabra en Génesis, de una sola mano. Y cuando se la dio José, sus hermanos lo envidiaron. Así tan hermosa estaba la túnica que el padre, ya profetizando el báculo verdadero y el poder que trajo Cristo Jesús, delegado por Dios. Y sus hermanos rechinaban dientes. Y sus hermanos lo querían matar. Y lo echaron al hoyo y lo vendieron como esclavo. Eso ya lo sabemos. Profetizando. Entonces, le hablo de la túnica, que la túnica que trajo Cristo Jesús fue un simbolismo, porque todavía no venía lo espiritual, como una sombra de lo que iba a venir. ¿Quién se la hizo? ¿María? ¿José? No. La Biblia no nos enseña, y sí. Porque en el Antiguo Testamento, cuando nos dice que la túnica se la hizo su padre a José, una túnica de colores única, está profetizando que la túnica que trajo Cristo se la hizo su padre, allá arriba. Por eso se quedaban perplejos al ver su túnica. Y así vestían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Llevaban una túnica y un manto, color púrpura, hermoso, también tejido con lino fino, de púrpura, con piedras preciosas con oro. Todo esto profetizando el sacerdocio, el ser siervo de Dios, la vestimenta que ya vimos que hoy es por dentro. Bueno, ¿por qué le volvieron entonces a poner, o Dios permitió que se le pusieran sus vestidos? Porque el vestido representa la presencia de Dios. Es imposible ir a la cruz y discipularnos y ir a este camino. Es imposible sin su vestimenta, sin su presencia. No se puede, no es por obras. Para poder cargar con la cruz, como Cristo Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Ahora, voy adelantándole un poquito. Jesús ahí iba a tomar su cruz. Y iba una procesión hasta llegar a un lugar alto, llamado el Gólgota o la calavera, uno en hebreo, otro en griego, desde la ciudad
hasta el Gólgota, que es una travesía considerable cargando una cruz de tanto peso. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? Gente que se burlaba, gente que se reía, vamos a aprender mucho. Pues esto va a representar el discipulado, a los que se bautizan, a los que toman su cruz. Y hay del lado derecho y del lado izquierdo el mundo que se burla, porque si nosotros tenemos la mirada puesta en el galardón, que es llegar a tener un ministerio, porque el llegar a tener un ministerio se necesita una procesión, se necesita una prueba, se necesita a ver si tenemos el poder de Dios para poder soportar la cruz y no desmayar ni caer, porque eso de que Jesús tuvo 3 caídas, como dicen las películas y como habla el catolicismo, en la Biblia no viene, es mentira. Porque ¿sabe qué significa la palabra caída en la Biblia? Pecado. Eso significa caída y que Jesús fue justo. Otra enseñanza es como vamos a ver que hubo un hombre de Arimatea que le ayudó, que tiene simbolismo y ahorita no me voy a adelantar. Es muy diferente a que haya caído 3 veces. No cayó ninguna. Ninguna vez cayó. ¿Pero por qué? Recuerda la oración que Cristo Jesús estuvo haciendo antes de lo que iba a padecer. ¿Se acuerda que le estuvo pidiendo al Padre que si era posible que pasara esa copa amarga, la pasara? Y que no vimos en San Mateo, pero en otro evangelio dice que los ángeles le fortalecieron para poder hacer esto. Bueno, entonces pusieron sus vestidos. Ya le dije lo que es que pusieron sus vestidos. Todo tiene simbolismo, todo tiene profundidad y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a que llevase la cruz. Ahora bien, no fue luego, ¿eh? Cristo Jesús caminó. El Evangelio de San Mateo no está muy profundo y muy explícito como los otros evangelios. Pero si concordamos todos los evangelios, vamos a ver toda su procesión. De hecho, hasta dónde apoyó la mano. Y toda la gente que había a la derecha y a la izquierda, burlándose y viendo cómo iba rumbo al Gólgota. Ahora, ¿qué profetiza este hombre de Cirene, que era un judío de la circuncisión? Profetiza que Pablo dijo, por ejemplo, los padecimientos y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros los estamos completando. Cristo Jesús vino a traer una obra y vino a comprar una iglesia para que entonces nosotros nos quedáramos con esa carga, que es un privilegio, la cruz y el ministerio de amor. Así dijo Cristo, ejemplo les he dado, ahora les toca a ustedes, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles. Entonces está profetizando la iglesia que iba a tomar la cruz para ayudar a la obra de Cristo Jesús que él empezó aquí en el planeta Tierra. Entonces, cuando dice que a esto obligaron, bueno, el llamamiento de Dios no es obligado. En su momento lo obligaron a este hombre, pero lo hizo. Bien, que llevase la cruz. Que llevase la cruz. Aquí está el pacto. Y el pacto es una obligación a los que creemos. No es que si quiero o no quiero, no. Yo creí en la palabra, entré por la puerta del redil, entonces el pacto es, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Y deja tu vida. Y toma tu cruz. Y ven y sígueme. Bueno, eso es, bendito hermano, proféticamente, lo que significa y toda la enseñanza que tiene su procesión. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que es el monte, que es un lugar alto, que significa lugar de la calavera, uno en término griego
y otro en término hebreo, ¿sí? Que tiene simbolismos también los nombres. Pero yo no voy a meterme ahorita, le voy a ser honesto. Calavera, pues yo no creo que se refiera a un esqueleto. Lo que sí es que nosotros morimos. La cruz tiene el simbolismo de una muerte a la carne y de derramar mi vida para salvar a los que creen. Bueno, una vez que aquí no lo dice bien, ¿verdad? Que ya lo habían crucificado, porque es muy importante decirle también esto y concordar con esto, aprovechando para que usted esté bien ilustrado, hermano y hermana. Y vamos a ir a una profecía del Antiguo Testamento, en Éxodo y en Deuteronomio, sobre el levantamiento en la cruz de Cristo Jesús. Y es que cuando el pueblo estuvo pecando en el desierto, Dios los llenó de víboras venenosas para que fueran mordidos y muchos empezaron a morir. Y cuando hubo pánico en el pueblo, clamaron a Dios. Y Dios le dio la orden a Moisés de levantar una serpiente de bronce en el desierto. Fíjense, así lo dice, de levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que estuviera mordido por una serpiente y todo aquel que volteara a ver esa estatua de bronce se salvase. Ya profetizando que Jesús en la cruz, el levantar a la cruz, iba a vencer al diablo. Y que todos los que estábamos mordidos por la serpiente, con su veneno, el único antídoto era el levantamiento de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, en otras partes, fue crucificado estando la cruz en el piso. Ahí le metieron los clavos, las espinas, tanto en las manos como en los pies. Y luego, con sogas, porque así trabajaban antes, no lo dice la Biblia, pero si usted se remonta a la historia de las enciclopedias, levantaban con cuerdas y el cuerpo quedaba, aquí estaba la tierra, suspendido, clavado en la cruz. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí no lo dice, ¿verdad? Y le voy a decir, en otras partes sí dice que hondaron sus manos y sus pies. Hondaron. Ahora, ¿qué significan los clavos? El clavo y los clavos significa el poder de Dios y el pacto para no volver a bajar al mundo, para estar en la cruz, para estar en una obra diferente, para derramar mi vida y no regresar a los dioses que antes tenía, no regresar abajo, no ser del mundo. Y le vuelvo a repetir la cita que ayer le dije, que dijo Pablo. De aquí en adelante nadie me moleste ya, porque yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo y estoy juntamente con Él crucificado. Porque a Pablo lo incitaban, que la cruz no era el camino, que por favor, que dejara trabajar, que dejara ir a las escuelas, que dejara ir al mundo. Y él dijo, a mí ya no me molesten. Yo ya no bajo. Yo estoy crucificado para llevar salvación. Y hemos hablado de una consagración, hermano, a los que guardan el pacto y a los que pudieron llegar al Gólgota a ser crucificados. Yo espero que vayamos a entender. Recuerde, le puedo ampliar esto, ¿verdad? Entonces, cuando llegó, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, en otra parte dice que lo escupió. Aquí dice que no quiso beberlo. Ahora, enseñanza. Vinagre no es como el que hoy conocemos, ¿eh? No. El vinagre era un mosto, era una bebida alcohólica, y lo mezclaban, fíjese bien, con hiel. Si usted se pone a investigar, era una mezcla de hierbas que eran como una anestesia. El vino y la anestesia podían dar cierto reposo al dolor de las heridas, porque usted sabe que una anestesia, cuando lo van a operar o cuando hay una herida abierta, pues la anestesia, y muchas veces acompañado con el vino,
le da un cierto reposo al dolor. Pero ¿qué enseñanza tiene? Cuando se lo dieron a probar y lo escupió. Porque muchos piensan que es el vinagre que nosotros conocemos. No. Que nosotros no necesitamos para ir a la cruz, para que el mundo nos aborrezca, para que nos encarcelen, para que nos latiguen una anestesia o un medicamento, sino nosotros tenemos el poder de Dios para poder culminar la obra que Él nos dio sin otro medio. Eso es la enseñanza. Que Dios, no necesito yo consolación más que de Dios. No necesito que me ayuden a cargar mi cruz y que me traten de traer un medicamento de aquí abajo para el padecimiento que Cristo Jesús me dijo. El que no padece juntamente conmigo no es digno de ir allá arriba. Así que me basta, como dijo Dios a Pablo, bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia. Así que, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No necesito nada para culminar en la oposición, en la cruz y en el dolor, este bendito camino. Bueno, entonces dice, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice, ya le dije, bendito hermano, lo que significa esta enseñanza, porque esto lo hicieron los soldados, no los fariseos. Era algo tan especial la túnica, su manto, que los guardias romanos, lo dice en otro evangelio, que fueron los romanos, echaban suertes para ver quién se quedaba con esa vestimenta. Pero ¿cuál es la enseñanza? Le dije que la vestimenta es Dios, que es preciosa, que es única. Esa es la enseñanza, porque nadie puede echar suertes para quedarse con la presencia de Dios el día de hoy. Si no es simbólico nada más, con una enseñanza, para poder valorar a todos aquellos que tenemos el sacerdocio, la vestimenta, el manto, la túnica. Todos aquellos que estamos crucificados juntamente con Cristo y de igual manera con clavos, que ya no nos podemos bajar de este pacto. Ya no, claro que todo me es lícito. Yo si quiero me bajo, pero yo digo no puedo, no quiero, ¿verdad? Y que voy a tener espinas y voy a tener ataques y voy a tener contradicciones con los enemigos y los opositores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A esto nos llamó Cristo. A esto nos llamó, poniéndoles primeramente Él el ejemplo. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Todavía no terminamos su crucifixión y los simbolismos que vienen. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza con el versículo número 36 y la enseñanza número 79. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.